tocaba exponer y antes yo decía mi exposición, utilizaba las palabras adecuadas y ahora paso y de repente no me acuerdo cómo se llama esta palabra y sí estudié, ¿no? Entonces, todos estos problemas de cognición. Hola, ¿qué tal amigos de Salud 180? Yo soy Brandon Gustavo y hoy vamos a hablar de un tema que afecta en pequeña prevalencia a los mexicanos, pero que aún así es una enfermedad que ha sido recurrente en algunos también países, y estamos hablando de la esclerosis múltiple. Y para esto tenemos a una especialista, es la doctora Miriam Jiménez, quien nos va a hablar sobre este tema. Bienvenida, doctora Miriam. Hola Brandon, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar y hacerle llegar a tu auditorio, a tu audiencia, pues la información sobre esclerosis múltiple. Un poco para que me conozcan, yo soy directora médica en Biogen, estudié medicina y neurología pediátrica y he estado trabajando desde la industria farmacéutica en el área de esclerosis múltiple desde hace ya casi 15 años. Tengo la fortuna de, pues desde esta parte de la farmacéutica, haber visto la historia, parte de la historia de la esclerosis múltiple en nuestro país, así que espero que en esta charla podamos compartir pues información que sea de utilidad para las personas y que si tuvieran algún signo o síntoma o si conocen a alguna persona que pudiera tener estos signos o síntomas, sospechen a tiempo y puedan referirlo a un neurólogo o neurólogo pediatra, que son los médicos especialistas en esta enfermedad, porque hoy hay tratamientos que pueden ayudar a las personas. Doctora, me gustaría empezar con una cifra que estuve leyendo y de los pocos datos que se tienen, porque no se tienen muchos registros sobre esta enfermedad, y se decía, o lo que se mencionan en las páginas de gobierno del país, es que aproximadamente 20,000 personas sufren de esclerosis múltiple. Sin embargo, me gustaría darle importancia a que es una cifra que se conoce, pero que no se tienen tantos registros. ¿Por qué no se tienen tantos registros en el sector salud de esta enfermedad? Bueno, aquí vamos a dividir como la pregunta en varias partes. La primera parte es la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, muchas veces se llama neurodegenerativa, que puede empezar en la infancia, pero habitualmente empieza a los 20 años. Y es una enfermedad que, digamos, anteriormente no se diagnosticaba tanto en el mundo. En el mundo se empezó a diagnosticar más con la aparición de, digamos, aparatos especializados, como fue la resonancia magnética, y a partir de ahí se empezaron a hacer diagnósticos mucho más precisos. En las diferentes partes del mundo tenemos, digamos, diferente prevalencia, el número de personas por 100,000 habitantes que la padecen, y hay países de muy alta prevalencia, países que están cerca del polo norte o de la parte norte, del hemisferio norte en el mundo, y países de prevalencia más bajita. Los países que nos vamos acercando hacia el Ecuador, tenemos prevalencia más bajita. México está en una prevalencia de 10 a 12 o a veces hasta 15 por 100,000. Es interesante porque sí tenemos algunos estudios en México que hablan de una prevalencia de 10 o 12 por 100,000, pero tenemos estudios de una prevalencia mucho más alta. Por ejemplo, en el norte del país hay un estudio del norte del país que encontraron hasta 30 por 100,000. Entonces parece que hay una variabilidad dentro del mismo país. Para fines, digamos, prácticos, siempre hablamos de 15 por 100,000. Si bien se han hecho diferentes estudios para ver prevalencia, es cierto que no se tiene un registro, es algo que en general sucede con muchas enfermedades, yo diría con la mayoría, más bien son pocas las enfermedades de las que se tienen registros nacionales, pero sí se tienen reportes muy sólidos de diferentes grupos de estudio que nos permiten conocer esa prevalencia, ¿no? Entonces, si hacemos la cuenta de entre 15 y vamos a poner máximo 30 por 100,000, siempre se habla de 20,000. La realidad es que siempre se están diagnosticando más pacientes, ¿no? Quizá haya más. Actualmente calculamos que en el país hay entre 10 y 12,000 pacientes en tratamiento, pero no necesariamente diagnosticados, ¿no? Puede ser que haya muchos pacientes por ahí que no han recibido un diagnóstico.
También leí en algunos medios de comunicación, incluso en medios como la UNAM, que es después de los accidentes automovilísticos y de accidentes humanos, es una enfermedad que deja discapacitante a las personas. Es la primera enfermedad neurodegenerativa que puede provocar la discapacidad en personas. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro o por qué la esclerosis múltiple nos llega a afectar también a nosotros mismos? Bueno, aquí sí es una causa muy frecuente de discapacidad, la causa neurológica en personas jóvenes, por eso dicen se asocia con accidentes, porque en otros eventos, por ejemplo los eventos vasculares cerebrales, también es para personas de mayor edad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero habría que explicar qué es la esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple ocurre en nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja con neuronas y esas neuronas transmiten la información de una neurona a otra. Para que transmitan la información, digamos, está el cuerpo de la neurona y luego tiene como una extensioncita que se llama axón, que para que se lo puedan imaginar, ¿se acuerdan cuando había mouse, ratón de las compus que tenían cable? Sí. Entonces imagínense que el cuerpo de la neurona es el mouse, el ratón, y el axón es el cablecito que sale, ¿no? Entonces digamos que toda la información de toda la operación va en el mouse, pero el que transmite la información es el cablecito. Ese cablecito tiene un recubrimiento, que en el caso de los cables tiene una esencia que es de cobre y un recubrimiento de plástico. En el caso de las neuronas, está ese axón y lleva un recubrimiento que se llama mielina. Entonces esa mielina sirve para transmitir el impulso, o sea, sirve para proteger, digamos, vamos a decir, el cablecito, Sí. y transmitir el impulso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la esclerosis? Que el cuerpo ataca al propio cuerpo. Ahorita platicamos por qué lo ataca. Ataca al propio cuerpo y ataca ese cablecito, ese recubrimiento. Entonces, imagínense un cable. Si lo pisamos, pues no le va a pasar nada, es decir, se va, digamos, a lastimar, pero va a seguir transmitiendo su impulso. Pero, ¿qué pasa si ese cable, pues le hacemos como que estuviera un poquito pelado? Bueno, pues a lo mejor le ponemos cinta y todavía puede transmitir. Pero, ¿qué pasa si lo cortamos? Ya no transmite. Entonces, cuando el cuerpo ataca al propio cuerpo, puede atacarlo en esos diferentes niveles, de que solo lastime un poco la mielina, este recubrimiento, que se lleve una parte o que de plano corte al axón. Dependiendo del grado de daño, es el grado de recuperación. ¿Por qué el cuerpo ataca al propio cuerpo? Bueno, nuestras células de defensa, vamos a decir, son entrenadas para reconocer partes de organismos ajenos a nuestro cuerpo. Partes de virus, partes de bacterias, partes de agentes que entran en nuestro cuerpo. Y vamos a pensar que este entrenamiento, les dicen, el que tenga esta codificación de proteínas, este orden de proteínas, tú atácalo, ¿no? Entonces esa codificación de proteínas pues está en los virus, en las bacterias, pero resulta que esa estructura es muy parecida a la estructura de la mielina y nuestro cuerpo se confunde y dice, ay, es contra esta parte, y la ataca, ¿no? Y entonces viene este autoataque, ¿no? ¿Se sabe por qué ocurre, perdón? ¿Por qué se confunde? ¿Por qué se confunde? No se sabe. No se sabe, pero estamos investigando. Pero se sabe cuáles son las proteínas de la mielina, que son ese blanco del autoataque. Eso sí se sabe. Ahora bien, cuando el cuerpo ataca a esas neuronas, puede atacar a las neuronas en diferentes partes de nuestro sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula, donde en cada evento es distinto. Entonces, si a veces ataca, por ejemplo, la parte del cerebro que está encargada de mover la mitad del cuerpo, la mitad derecha, la mitad izquierda, o que está encargada de la sensibilidad, o ataca al nervio óptico, entonces los signos y síntomas son diferentes.
Cada ataque le llamamos brote o recaída. Es un evento agudo donde el paciente va a tener un signo o síntoma neurológico que tiene una duración por lo menos de 24 horas y puede tener, digamos, se puede autolimitar pues en un tiempo variable dependiendo de la intensidad. Pero como cada evento es distinto, no siempre ocurre la inflamación en el mismo lugar. De manera, por historia natural de la enfermedad, es decir, si dejamos a un paciente sin tratamiento, pueden ocurrir entre 2 hasta 3 brotes o 3 eventos agudos al año. Entonces, vamos a poner ejemplos. Vamos a decir que el primer evento fue en febrero, ¿no? ¿Qué le pasó al paciente? Bueno, el paciente dejó de mover una pierna, ¿no? Se le fue la fuerza solo de la pierna izquierda. Le duró 24 horas, ¿ok? Luego pasaron 6 meses, ¿no? Vamos a pensar que ya era agosto. Y ahora tuvo un evento donde se le durmió, donde sintió piquetes en el brazo derecho. Le duró 24 horas. En ambos casos fue a diferentes médicos. Primero fue un ortopedista porque era de la pierna y pensó que era así. Y en el otro fue con su médico familiar. Le dieron complejo B, vamos a pensar. Le dijeron que estaba estresado porque estaba en exámenes. Y esto se resolvió en 24 horas o 48 horas. ¿Ok? Y la persona no conectó que tuviera que ver lo de la pierna con lo del brazo. Vamos a pensar que pasaron otros 6, 8 meses, ya es el siguiente año, y ahora la persona dejó de ver de su ojo derecho. Ahora fue un oftalmólogo. Y sigue sin conectar, que tiene que ver con el brazo, con la mano, con la pierna. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que el primer evento atacó una parte del cerebro, se recuperó, el segundo evento atacó otra parte del cerebro, el tercer evento atacó al nervio óptico y no es predecible el tiempo entre que ocurre un evento y ocurre el siguiente. Pueden pasar meses, pueden pasar años. Se puede autorrecuperar. ¿De qué depende entonces que pensemos en la enfermedad? Bueno, que digamos vayamos conectando estos signos o síntomas que parecieran no tener una relación, que tienen un periodo, pues insisto, mínimo de 24 horas o incluso algunas semanas, dependiendo la magnitud, y pensemos que pueden ser parte de lo mismo, parte de un mismo cuadro. Los médicos especialistas en hacer estos diagnósticos son los neurólogos y en el caso los neurólogos pediatras. En el caso de los niños, más o menos como 5% de todos los pacientes iniciaron en la edad pediátrica, es decir, en estricto sentido antes de los 18, pero si vemos, digamos, para lo que consideramos edad pediátrica serían 16 años, ¿no? Pudieron presentarlo y desarrollan a lo largo de la vida una serie de signos o síntomas y entonces aparece a veces se tarda en hacer el diagnóstico, ¿no? Creo que es muy importante que tu audiencia sepa que esos signos o síntomas neurológicos sin causa aparente, sobre todo pérdida de la visión aguda, estaba bien y al otro día ya no ve del ojo, no lo puede mover, se paralizó la mitad derecha e izquierda del cuerpo, la mitad superior o inferior, perdió la fuerza, tiene alteración en la sensibilidad, tiene alteraciones que camina de lado, pueden ser alteraciones de lenguaje, sin causa aparente en personas entre 20 y 40, 45 años, principalmente mujeres, pero también ocurre en hombres. Debemos sospechar o debemos acudir a una valoración neurológica para descartar este tipo de padecimientos. Okay. Me gustaría un poco resumir lo que acabamos de escuchar. Para que tengamos un diagnóstico es demasiado complejo, por lo que entiendo, porque tenemos que pasar, concentremos en el caso de la salud pública de México, como estamos también, y para poder tener un diagnóstico lo que pasa es primero a lo mejor acudimos con un médico familiar, con un médico a lo mejor hasta inclusive del similar, que es lo que tenemos también algunos mexicanos, y nos da complejo B. Con eso puede o que no se nos quite, puede que simplemente
sigamos teniendo o nos pueden dar tratamiento para otra enfermedad que puede ser similar, ¿no? Entonces, de ahí tenemos no solo que acudir a ese tipo de médicos, tenemos que ir directo con un especialista si vemos ese tipo de cosas. Cuando ya tenemos esa disposición, ¿diría usted que sería lo mejor? ¿O primero con el médico familiar y aunque nos recete, si seguimos viendo o no, ¿qué podemos hacer? Sí, yo creo que aquí es muy importante tener como, digamos, como la descripción de alguno de los signos o síntomas, ¿no? Y claro que nuestros médicos de primer contacto, digamos, están formados, ¿no?, en identificar estos signos o síntomas neurológicos que pueden orientar al paciente para referirlos a un especialista. Pero sí, la gente que nos escucha el día de hoy puede identificar estos que les hemos dicho. Les vamos a poner en un semáforo, sería luz roja, alto, y sí, la sugerencia es que vayan primero con un neurólogo o neurólogo pediatra, porque estos signos o síntomas pueden ser tan sutiles y a veces son atribuidos a otras causas. Te pongo un ejemplo. Imaginemos una mujer que está en casa, que va a hacer su mandado, y bueno, pues se fue al mandado, tomó el metro y anduvo cargando las bolsas del mandado durante 8 horas. Llegó a casa, pues hizo el quehacer, la comida, todo esto, y sentía que el brazo se le dormía. Pues dice, pues es que anduve todo el día, cargué mi bolsa. Bueno, ¿cuánto tiempo te duró? No, pues sí, como 2 semanas. Foco rojo, no te puede doler 2 semanas. O sea, no puede estar un brazo dormido 2 semanas. Si te dura más de 24 horas, debes acudir, y la sugerencia para que acortes el tiempo sí sería directo con un neurólogo, ¿no? O un paciente, ¿no?, que algunas veces ha sucedido, ¿no? Pues el señor maneja una combi, ¿ok? Pues doctor, es que me la paso sentado todo el día, ¿no? Entonces empecé a sentir hormiguitas en la pierna, pero pues me la paso sentado todo el día en la combi, ¿ok? Y para su combi le tenía que meter el clutch. Resulta que sí, y no perdió fuerza. O sea, ¿qué cree que sí? Bueno, entonces, a ver, esto, aunque usted lleve sentado, que aunque su trabajo de 7 días de la semana haya sido sentado, que pierda la fuerza, que tenga una sensación sin un estímulo, es decir, que sienta hormiguitas, piquetes, que le dura más de 24 horas, debe recibir una atención especializada. Oye, es que yo voy a la universidad y pues sí, anoche me quedé estudiando, pero ahora como que no veo del ojo izquierdo nada más. Y en la noche ya no veo nada, pero es que estuve estudiando. No, bueno, ¿sabes? La vista cansada no es que pierdas la vista, no es una pérdida súbita de toda la agudeza visual. Entonces, ese tipo de signos o síntomas a veces los minimizamos, se los atribuimos al estrés, a un trabajo específico, alguna actividad específica. Yo creo que el dato que nos tiene que encender las alarmas es: esto está durando más de 24 horas de manera continua, va aumentando, hay otra parte de mi cuerpo afectado. Si es eso, sí es la recomendación acudir directamente, porque podemos reducir mucho los tiempos, ¿no? Claro. Me gustaría preguntarle también acerca de, hemos hablado de que no existe como tal una causa que nos diga, por ataca a esta proteína. Sabemos que son similares, pero no sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que puede ser también una enfermedad hereditaria. Mira, hay factores que, digamos, predisponen, ¿no? O sea, que pues, vamos a decir, tenemos ciertos marcadores genéticos que pudieran hacer más susceptible a una persona. Pero también tenemos factores medioambientales. Hay estudios muy, muy interesantes te comentaba al principio que hay zonas de alta prevalencia y de baja prevalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Canadá, todo el norte de Europa son de alta prevalencia. Y se sabe que si un niño creció en una zona de alta prevalencia y se muda a una zona de baja prevalencia, si se muda antes de los 11 años, de alta prevalencia al de baja prevalencia,
adopta la baja prevalencia del lugar a donde llegó y al revés, ¿no? Pero si se muda después de los 11 años, se queda con la prevalencia del lugar donde creció. Y eso es muy interesante porque nos está diciendo que el factor medioambiental tiene mucho más peso que el factor genético, que también es muy importante, pero que tiene un peso en que la enfermedad se presente. Y hay otros elementos que nos ayudan, digamos, a atenuar la intensidad de la enfermedad o digamos, disminuye el riesgo del número de recaídas, niveles de vitamina D. Si los niveles están bajos van a tener más riesgo. Pacientes que hacen ejercicio digamos, van a estar más protegidos. Pacientes que tienen una dieta con un alto consumo de sal tienen más riesgo. Entonces, vamos viendo que elementos como el sedentarismo, como una dieta pues rica en sal o toda esta comida rápida, pues incrementa el riesgo de que se presente la enfermedad o que si ya está la enfermedad se presenten las recaídas. Entonces, es muy interesante porque es como si viéramos un rompecabezas. Cada pieza es muy importante. La alimentación, la genética, el medio ambiente, el ejercicio, etc. Entonces, si bien hay un componente genético, hoy tenemos muchísimos otros factores que sí podemos intervenir para disminuir riesgos. En esa parte, doctora, ¿cuándo un doctor ya me puede decir tienes esclerosis múltiple? ¿Nada más con esos síntomas que acabamos de mencionar o qué tiene que pasar para que me diga tienes esclerosis múltiple? Sí, cuando tenemos los signos y síntomas, a lo que los médicos llamamos cuadro clínico, tenemos que empezar el estudio. Y el estudio se compone de al menos 3 pruebas. La primera es una resonancia magnética, que es un estudio muy especializado del cerebro, que es diferente de la tomografía, digamos que nos da mayor definición, ¿no? Se hace ese estudio, vamos a ver detalladamente el cerebro y luego le ponemos medio de contraste. Se inyecta el medio de contraste al paciente para ver si esas lesiones o esas manchitas que tiene el cerebro, decimos nosotros, se pintan, ¿no? Se refuerzan con el medio de contraste, que eso nos haría pensar que ese cerebro está inflamado en esa zona en ese momento, ¿no? que es algo agudo. O también esa imagen nos puede decir si esa persona ya tiene otras lesiones que existieron en otro momento y que ya están cicatrizadas. Entonces, a veces les digo que la resonancia es como viajar en el tiempo, porque si le ponemos contraste podemos saber lo que está pasando ahorita, pero nos puede decir lo que pasó antes. O sea, si pasó hace... No nos va a decir en cuánto tiempo, pero sí nos va a decir si ese cerebro tuvo una lesión que ahora está cicatrizada. Y eso nos hace pensar que la enfermedad evolucionó en el tiempo y además si se presentan las lesiones en diferentes partes del cerebro en el espacio. Entonces la resonancia es fundamental para hacer un diagnóstico. También se puede hacer una punción en la médula, en la columna vertebral para sacar el líquido cefalorraquídeo y analizarlo para ver si tiene algunas sustancias que nos ayudan a pensar si eso está inflamado. El nombre técnico son bandas oligoclonales, pero no los quiero hacer bolas. Solo es importante que sepan que se tiene que hacer esa determinación de ese líquido. Si hacemos diagnósticos diferenciales para ver que no es otra enfermedad, a veces hay algunos estudios que se hacen de sangre, ¿no? Pero podríamos decir que con la resonancia magnética se puede establecer el diagnóstico por el neurólogo o el neurólogo pediatra. Y me gustaría ir pasando como a la parte final, doctora. Me gustaría hablar acerca de, ¿es una enfermedad curable? Hasta el momento no tiene cura. Tenemos tratamientos que modifican el curso de la enfermedad. ¿A qué se refiere eso? Como te comentaba hace rato, si dejamos a la enfermedad sin hacerle nada, ¿no? Por decir, a lo que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad, los pacientes podrán tener entre 2 y 3 recaídas al año, ¿no? Cada recaída le va a dejar una discapacidad residual al paciente, dependiendo la magnitud de la recaída, ¿no? No es lo mismo una recaída donde se durmió, vamos a decir, el muslo, ¿no? La pierna izquierda, a una recaída que fue con una lesión en la médula cervical,
alta, decimos, y que se quedó paralizado del cuello para abajo. Es muy diferente la magnitud funcional del paciente. Entonces, cada recaída va a dejar una discapacidad que sea perceptible o no para el paciente. Supongamos lo del ojo, una neuritis óptica. Pues el paciente que veía 20/20 y que ahora dice, bueno, pues veo 20/200. En realidad puede seguir sus actividades de la vida diaria, no le va a hacer tanto, pero ya se quedó ahí digamos como un problema que se puede ir acumulando, porque si después le vuelve a dar otra neuritis óptica en ese ojito, pues va a dejar otra discapacidad. Bueno, entonces la enfermedad se comporta así y aunque no hay cura en este momento, sí tenemos tratamientos que modifican el curso, es decir, en vez de que tuviera 2 o 3 recaídas por año, espacían tanto las recaídas a tener a veces recaídas 1 en 5 años, que no va a ser de una gran magnitud, sino va a ser de menor escala, de menor intensidad, de menor duración de días, y modificamos completamente el curso de la enfermedad. Hasta hace 10 años, yo creo que si alguien entraba a internet y buscaba información sobre esclerosis múltiple, los pacientes a los 10 años están en silla de ruedas. Y hoy no es así, porque hoy tenemos múltiples tratamientos. En México hay más de 10 tratamientos disponibles para la enfermedad que modifican el curso, que hacen que estas recaídas se espacien, que la discapacidad se reduzca, que el número de lesiones cerebrales disminuya, que, digamos, hay un concepto o hay una función mental que evaluamos que es la cognición, que es cómo las personas aprenden, y junto con otras funciones mentales superiores como cálculo, memoria, juicio, abstracción, etc. Particularmente los pacientes con esclerosis pueden tener problemas de cognición, ¿no? Que como que no se aprenden las cosas nuevas, pueden tener problemas de lenguaje, de la fluidez, de la nominación o de la elección de las palabras, ¿no? Y puede ser que no se den cuenta. ¿Por qué? Pues porque físicamente no pasa nada. No se paralizó la pierna, no se paralizó el brazo, siempre he estado viendo. Pero ¿qué pasa con la cognición? Pues antes yo hacía mi reporte de la escuela, 20 minutos, no se vale que hagan corta y pega, sino sí de hacer una lectura y hacer un resumen. Antes yo lo hacía en 20 minutos y ahora pasa 1 hora y no puedo, ¿no? No puedo. Me tocaba exponer y antes yo decía mi exposición, utilizaba las palabras adecuadas y ahora paso y de repente no me acuerdo cómo se llama esta palabra y sí estudié, ¿no? Entonces, todos estos problemas de cognición, hoy sabemos que la esclerosis múltiple están jugando un papel muy importante para la calidad de vida de las personas. Los medicamentos que hay no curan, pero por ejemplo modifican en beneficio de que el paciente conserve cognición, que hace totalmente diferencia. Por ejemplo, hace como unos 8 o 10 años se publicó un estudio que de las primeras causas por las que los pacientes con esclerosis múltiple perdían su empleo eran cognitivas. Pues porque se les olvidaba, oye, tienes que hacer este pago, tienes que hacer este reporte, y se les olvidaba. Bueno, entonces los medicamentos no curan, pero mejoran elementos muy importantes como la cognición, ¿no? Entonces todavía no tenemos una cura, pero sí tenemos medicamentos que modifican mucho el curso de la enfermedad. Lo modifican de tal manera que hay pacientes que dicen, bueno, pues si usted no me dijera que sí tenía la enfermedad, pues a lo mejor se me olvida. Qué bueno llegar a ese nivel, no se trata de que se les olvide, se trata de que tengan una excelente calidad de vida y que logremos modificar el curso a tal manera que pues, los pacientes puedan percibir que no la tienen, pero es una enfermedad que hasta el momento no hay cura. Doctora, pues muchísimas gracias por la entrevista, por todo lo que nos comentó y pues como sugerencia revisar con el médico y hacer ejercicio. Sí, Brandon, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Creo que es muy importante para toda la audiencia que no minimicen ningún signo ni síntoma, ¿no? Y aquí no hablamos de eso, pero sí lo quiero dejar el mensaje porque
por mucho tiempo, como la enfermedad se presenta más en mujeres entre 20 y 40, 45 años, pues se atribuía a una cosa, digamos, como desafortunada, de que las mujeres estaban inventando el signo o síntoma. Ay, no me digas que ahora te duele la rodilla. Ay, no me digas que ahora dejaste de ver. Muchos años pasaron en que mujeres no tuvieran el diagnóstico porque no les creían, ¿no? Entonces, mi mensaje para la audiencia es, si tienes el signo o síntoma, dura más de 24 horas, este signo o síntoma neurológico, acude a valoración por un neurólogo para que inicien el estudio, porque si lo tienes hay que estudiarlo. Doctora, de nuevo muchas gracias y gracias a ustedes también por sintonizarnos en el canal de Salud 180.